Yo no puedo más que estar completamente de acuerdo con Pedro Miguel en esta propuesta que hace. Fíjese que anunció que va a entregar al Instituto Nacional de Antropología e Historia una solicitud para exhumar los restos de nada más y nada menos que el genocida apestoso, así le digo yo, ¿no? Pero genocida y disque conquistador Hernán Cortés, que usted lo sabe, actualmente, bueno, pues están resguardados en un nicho del templo de Jesús Nazareno, ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, con tal de entregárselos a la pues fascista, falangista Isabel Díaz Ayuso, que como usted bien sabe, bueno, pues es el tema de este programa, o alguna autoridad española, entre comillas, interesada en recibirlos. La petición está formulada en el contexto de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México, y plantea además, bueno, pues que el gobierno mexicano solicita a España la devolución del códice trocortesiano. Por cierto, es el códice Madrid, así le llaman ellos, o de otros bienes culturales sustraídos durante la invasión española. Pedro Miguel justifica esta medida como una forma de evitar nuevas provocaciones de la ultraderecha española en territorio mexicano, luego de que Ayuso, bueno, pues incluyera en su agenda este acto en honor a Hernán Cortés, que por cierto, el mismo Pedro Miguel reporta que ya cancelaron al menos el que iba a ser en la Catedral Metropolitana. Fíjese que según Pedro Miguel, la Arquidiócesis Primada de México informó que fue cancelada esta celebración eucarística ofrecida por la evangelización de los pueblos, el mestizaje y la paz, prevista para hoy a la 1 de la tarde, ahí en la Catedral Metropolitana. Le estoy poniendo recortes de sitios en los que lo he visto. Vi esto en las redes de Pedro Miguel, así como en Canal 11 y en este medio que se llama Enfoque Noticias. Ellos dicen que efectivamente se cancela esta misa en honor a Hernán Cortés, porque no reunió los permisos necesarios para la grabación dentro del recinto, ¿no? Ya ve que pues, todo era un pinche espectáculo en todo caso. La arquidiócesis rechaza que la misa tuviera como finalidad rendir homenaje a Hernán Cortés, pero pues eso era lo que era. Así lo quería Facho Cano, Ricardo Salinas Pliego y otro tipo de personajes asquerosos. Y bueno, pues esto por supuesto que debe hablarse con un gran compañero de lucha, historiador como Moley Maza. Moley, bienvenido aquí a con Toño Ruiz. ¿Cómo estás, querido amigo? Hola, Toño, bien. ¿Cómo andas tú? Bien, bien, pues aquí todavía Digo con ronco. un poco de catarro, pero Sí, bueno, hombre, con el chisguete de voz que me queda, pero tú puedes, tú puedes. o como decimos los mexicanos decimos gripa, ¿no? Muchos dicen gripe en Latinoamérica o en España, La gripa. pero yo digo, pues si varios tenemos gripa, pues estamos agripados, ni modo que estamos agripedos, ¿no? Bueno, agripedo también luego uno se pone, La mano se pone por de ahí. vez en cuando. Exactamente. Pero bien, aquí estamos resistiendo un poco encabronados, ¿no? Por este tipo de chingaderas, pues no sé, ¿no? Esta intención de mancillar al pueblo de México con actos como los de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué opinas, querido Moley? Pues es los residuos neocoloniales, ¿no? De las clases más podridas de la sociedad burguesa, ¿no? Clases, yo insisto mucho en eso, ¿no? En una etapa del desarrollo de la sociedad capitalista, las clases capitalistas, la burguesía ilustrada, juega un papel revolucionario contra el viejo régimen y es una clase dirigente, ¿no? Pero posteriormente, una vez que se consolida como clase en el poder, ¿no? Se consolidan las repúblicas liberales burguesas, los regímenes capitalistas como los regímenes globalmente exitosos, ¿no? La burguesía empieza un proceso de descomposición, ¿no? Y ese proceso de descomposición ya lleva 3 o 4 generaciones y hoy los hijos de los oligarcas, lo único que les queda es el apellido y son una suerte de pandillas lumpenburguesas que heredaron grandes fortunas, pero a lo que se dedican es a destruir, a descomponer, a podrir y a hacer sus bacanales como las que están documentadas en los archivos Epstein. Y entonces se plantean retrocesos históricos como la Ilustración Obscura, que es tan poderosa en Estados Unidos, o como el neocolonialismo, ¿no? Bajo, bajo ¿cómo será? Bajo nombres, epítetos propagandísticos como la hispanidad
o la iberósfera, o imbecilidades de ese tipo, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Son las ínfulas neocoloniales de reconquista que están en sectores de las capas pudientes y es fácilmente abrazable esas ideas conservadoras, reaccionarias, retardatarias, neocoloniales, son fácilmente adoptables por la derecha que está desideologizada, que está rancia, que está descompuesta también, ¿no? Una derecha que no sabe hacer política, que lo único que sabe hacer es sobornar y extorsionar, ¿no? Y creen que eso es hacer política, sobornando y extorsionando, amenazando y corrompiendo con dinero, pues cuando se enfrentan a un modelo económico político naciente que no se mueve con esas estimulaciones de corrupción vinculadas históricamente al crimen organizado, estos grupos de derecha, ¿no? Se desesperan y entonces saben que no pueden acceder a los gobiernos vía democrática, saben que la gente no los acepta y entonces buscan apoyo externo, ¿no? Y buscan el apoyo del trumpismo o buscan anclarse a discursos como estos de la reconquista que trae la señora 7291, mejor conocida como Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y pues yo creo que es un desatino, la verdad, yo creo que es un desatino político. Quienes estén en ese ambiente, quienes sean fotografiados en estas ceremonias y en estas eventualidades, pues sucesivamente irán pagando el precio, porque estamos en un momento en el que para nuestro país es muy sensible el tema de la soberanía nacional. Y traer estos esperpentos y estos discursos abiertamente fascistas, abiertamente coloniales, pues flaco favor les hace a los que quieren hacer política en nuestro país y se vinculan a esos relatos, ¿no? Yo creo que tendrán muy poco impacto en sectores que los pudieran votar por algunas otras razones, ¿no? La verdad es que... Pero sí son expresiones muy ofensivas, ¿no? Pues sí, vamos primero con esta parte, ¿no? Lo de los restos, no, mira, genocida, Hernán Cortés. Sí, ¿no? Tony, antes yo diría, la ofensa impacta según al que se le lance, ¿no? Sí. Si uno mantiene esa ofensa a distancia, ¿no? Y la comprende y no se engancha en la ofensa, uno tiene mayor posibilidad de responder con fuerza y con racionalidad y políticamente incluso con estrategia, ¿no? Si nosotros nos enojamos, nos sentimos ofendidos, si nosotros compramos la ofensa, porque eso es lo que quieren, ¿no? Si caemos en la provocación y compramos la ofensa y nos metemos al insulto y a la agresión y incluso a discursos xenófobos en contra de ellos, cosa que obviamente yo no he visto por acá, ¿no? Pero que pudiera ser una respuesta visceral, pues es la xenofobia, ¿no? En contra de lo español, en contra de lo extranjero, en contra de lo blanco, ¿no? En contra de lo foráneo, ¿no? Entonces esa respuesta xenófoba no es la respuesta que se necesite, no es una respuesta de izquierda y democrática, pero por supuesto hay que ubicar ese insulto, esa agresión, esa provocación, cuál es su objetivo, de dónde viene y cuáles son, sí, con lo que tú has estado señalando, cuáles son sus particularidades, ¿no? Y pues responder a ellas también con buen nivel, ¿no? Es que te digo, son varias situaciones, ¿no? La visita a la Basílica de Guadalupe, que por cierto, bueno, pues es un símbolo para todos los mexicanos, es nuestro símbolo de independencia, de insurgencia, ¿no? El estandarte Exacto, pero... del ejército insurgente era la Virgen de Guadalupe, mientras que el estandarte del ejército realista era la Virgen de los Remedios, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, a ver, esta estupidez de una celebración a la vida de Hernán Cortés y la Malinche en el frontón. Ahora acaban de cancelar la misa que querían hacer en la Catedral Metropolitana. Es rendirle pleitesía a los restos y de alguna u otra forma el mismo Pedro Miguel hace este llamado a que se exhumen y se le entreguen a Díaz Ayuso, se los lleve a España a la chingada. Llévate tu chingadera, así decía yo hace rato, ¿no? Pero fíjate, esto me pone a pensar en lo significativo que es precisamente la imagen de un personaje y cómo puede ese personaje enarbolar pues una idea, híjole, muy, muy negativa. Cuando Hitler se suicida,
por cierto, hace unos días, ¿no? Se conmemoró su suicidio el 30 de abril, ¿no? Pero cuando Hitler se suicida en su búnker, los soviéticos, los rusos, se quedan con los restos y los mantienen en la parte de Alemania, Alemania soviética, en una instalación militar durante mucho tiempo, y se reporta que hasta los años 70, ¿no? Y en los 70, el jefe de la KGB ordena destruir estos restos de Hitler, machacar lo que quede de los huesitos, destruirlos, volverlos a quemar, machacarlos y tirarlos en un río. Se dice que pudo haber sido el Biederitz o el L, que es una fuente del Elba. Eso es lo que estoy leyendo por aquí, para que no se le pueda rendir algún tipo de homenaje o mantenerlo como una idea. Hernán Cortés, por supuesto que enarbola la idea de la iberósfera, me explico. Él es uno de los pilares de esa idea de la iberósfera, de cómo es que... pero ahí, ¿a poco fueron a verlo a su tumba? No, pero era la idea, ¿no? Que fueran ahí a este nicho ahí en esta iglesia y después hicieran la misa en la Catedral Metropolitana y etcétera. Yo estoy con Pedro Miguel, sí, exhúmenlos, entreguen esta chingadera pestosa a Díaz Ayuso y que se los lleve a la chingada, ¿no? Ya, de regreso. Sí. O que se destruyan. Yo soy más de la idea que como con Hitler, se destruyan los restos para siempre y no puedan ni siquiera rendirles ahí algún tipo de homenaje. Yo creo que más bien a este continente no pertenecen, pero entiendo la parte que tú me planteas, ¿no? Desde la inteligencia, desde la conciencia, ver de quién viene, cómo se realizan este tipo de cosas, pero yo te pregunto a ti, Moley, ¿todos los mexicanos reaccionaremos de la misma forma? ¿Los españoles reaccionarán de la misma forma, de esa forma inteligente? Pues yo no veo reacción, ¿eh? Tú no ves ninguna reacción. Yo no veo reacción. O sea, este tema es un tema mediático. El pueblo está allá afuera, viviendo su vida, trabajando, estudiando, ni se enteran quién es la señora esa. Yo le digo la señora 7291, no saben quién es. Exacto. Fíjate, espero que te interrumpa. Por favor, repítenos por qué lo dijiste sin censura hace ratito. Pero qué bueno que lo diste a conocer. Repítele, por favor, te ruego. La izquierda en España así le dice. La señora 7291, porque fueron 7291 personas adultas mayores que murieron por falta de atención médica, por órdenes expresas de la señora Isabel Díaz Ayuso. La orden fue que no se les atendiera médicamente porque ya tenían COVID y de todos modos iban a morir. Ya eran viejos, no valía la pena gastar en ellos la atención médica porque de todos modos se iban a morir, aunque los curaras de COVID se iban a morir. Pero eso la hace, ¿no?, muy peligrosa. Pues Isabel Díaz Ayuso, ellos les llaman se me fue la palabra, para nosotros son los asilos, ¿no? De ancianos, hogares públicos. Aquí no tenemos asilos públicos, allí tienen asilos públicos. Hay que recordar que en España, antes de entrar en la vorágine neoliberal que destruyó el estado de bienestar, había un potente servicio de sanidad, un potente servicio médico. Hoy todavía quedan algunos vestigios de eso, pero entre otras cosas tienen instancias de salud pública, ¿no? Ahorita se me va la palabra que ellos usan para para esos asilos, ¿no?, públicos. Y cuando llegó la pandemia del COVID, 7,291 personas adultas mayores murieron porque no se les atendió. Y ese es el tema. Y además hay casos de corrupción brutales. El novio de Isabel Díaz Ayuso montó su empresa de mascarillas y se hizo millonario vendiéndoles mascarillas a sobreprecio a los contradicción, cabrón, la contradicción. Pero fíjate, no es una contradicción, es la política que ellos hacen. Sí, claro, pero a ver, o sea... Es la política neoliberal. Pero su política, su idea eugenética de la vida, imagínate, la hace absolutamente peligrosa. Ella, al tener un cargo tan importante como presidenta de la Comunidad de Madrid, dejó morir a más de 7,000 adultos mayores por eugenesia. Ese es el punto, por eugenesia. No, la derecha no puede subsistir este tipo de personalidades, de perfiles en el mundo ya. O sea, no podría, de verdad, tendría que estar en la cárcel. Un importante porcentaje del cultísimo pueblo de España vota por eso. Entonces, bueno, hay que ver cómo va la disputa por la cultura, por
por la eticidad, la racionalidad, por la humanidad, ¿no? ¿Cómo va esa disputa por construirnos seres humanos cada vez más pensantes y más sensibles? Que un amplio porcentaje de la sociedad española vota por eso, por esa mierda. Entonces, ese es el problema, ¿no? Ahora, acá en México estamos en otro momento histórico, ¿no? Yo sí creo que hay que denunciar este discurso neocolonial, ¿no? Creo que haces bien en poner el punto, el dedo en la llaga, pero también hay que dimensionarlo, ¿no? No tienen impacto. O sea, estas ceremonias que están realizando no tienen impacto. Van a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Pues yo haría dos anotaciones. La Basílica en sí misma es una empresa privada, ¿no? La Basílica es un negocio familiar. Ya le pasan sus centavos porque se junta muy buen dinero de las limosnas que los fieles llevan, se junta muy buen dinero y ahí se lo guarda una lana, se guarda ahí en la burocracia eclesiástica, otra lana se va al Vaticano, pero funciona como una empresa privada, ¿no? No representa al pueblo de México la basílica en sí, es el Tepeyac, es el cerro del Tepeyac. La basílica está puesta en un lugar sagrado para los pueblos originarios de nuestro país. De manera oportunista pusieron allí la basílica, ¿no? Pero en su origen, cuando surge el mito de la Virgen de Guadalupe, el Nican Mupogua, la iglesia lo rechaza, ¿no? Y el Nican Mupogua y el mito de la Virgen, el mito del origen de la Virgen, es y digo mito en sentido bueno, ¿no? En sentido mitológico, ¿no? Los mitos, las mitologías que explican las cosmogonías y las cosmovisiones de los pueblos, no lo digo de arquetipo. Sí, no lo digo de manera despectiva, ¿no? Ese hito histórico, ¿no? Fue rechazado por la iglesia porque es una narrativa utópica en favor de los derechos y de la dignidad de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Por eso es rechazado, ¿no? Y si se lee teológicamente, se puede ver allí una aportación de los sabios del Colegio de San Francisco de Tlatelolco, que fue cerrado por la iglesia, ¿no? Que son los que redactan este texto del Nican Mupogua, ¿no? Ellos están allí en clave teológica, en clave novohispana, hablando de que el reino de... Suscríbase y si puede, apoye este proyecto de periodismo libre e independiente con un superchat. No le hace que este sea un video pregrabado. También nos puede hacer un donativo. Aquí abajito de la pantalla hay un signo de pesos o de dólares adentro de un corazoncito que dice gracias o thanks. Píquele ahí y apoya la verdad con justicia. De la justicia, el reino de Dios es en la tierra porque es para sus hijos, es para los hermanos de Jesús. Y cuando la Virgen de Guadalupe le dice a Juan Diego, tú eres hijo mío, está diciendo a toda la indianidad, ustedes son hijos míos y esta tierra es de ustedes, ¿no? Entonces hay un esbozo libertario y utópico en ese mito del Nican Mupogua y en esta tradición de la Virgen de Guadalupe, que obviamente la jerarquía y la teología de la prosperidad pues lo niegan y lo combaten, ¿no? Entonces estos en su ignorancia van a ver a la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen del pueblo, la Virgen de los pueblos originarios, la Virgen que le dijo a los indios, ustedes están al nivel de Jesús, ¿sí? Cuando la Virgen de Guadalupe le dice a Juan Diego, tú eres hijo mío, está diciendo, tú eres hermano de Jesús, ¿sí? Está diciendo, todos los indios son hijos de Dios, ¿no? Y tienen que ser parte del reino en el presente, aquí y ahora. Y eso pues no agrada, y obviamente mentalidades estrechas, pequeñas, reducidas, como la de los fachos, Isabel Díaz Ayuso y sus ¿cómo se dirá esto? No son los clientes, bueno, los que la trajeron, ¿no? ¿Cuál es la palabra? La de cliente, la otra, tú eres cliente de, porque ella es clienta. O sea, también este es el asunto, a ella le cobraron por traerla, ¿sí? Tampoco es una relación. El sí, operante de servicios, ¿no? Sí, los que le brindan el servicio, los mercanchifles que la traen, no la traen por ideología, no la traen por similitud ideológica, que la tienen, pero no es por eso, ¿no? No es como si nosotros invitáramos un camarada de otro país, juntáramos nuestros centavos para traerlo, para que nos diera una conferencia en vivo y a todo color, porque compartimos principios, porque compartimos identidades políticas.
No, ahí es, ella desde la Comunidad de Madrid, con recursos públicos, solicita ser invitada y los panistas de aquí, los fascistas de aquí le dicen, sí, te cobramos 300 y pico mil dólares, órale, vente para acá y te hacemos aquí un tour mediático para que aparezcas como la ultraderechista muy buena onda que quiere rescatar la hispanidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí eso en México no tiene público de masas, ¿no? Tendrá un público muy reducido en los sectores más putrefactos de la lumpenburguesía cipaya, pero al país en su conjunto esto no lo conmueve en lo más mínimo. A personas sensibles como tú y como yo nos indigna, ¿no? Nos indigna, pero no logra un objetivo propagandístico, ¿no? No veo a un contingente de mexicanos que diga, sí, Isabel, sálvanos del comunismo. La verdad es que no existe, ¿no? Luego van sigo con lo de la Basílica de Guadalupe. Si fueran consecuentes, si fueran congruentes, irían a ver a la Virgen de los Remedios, ¿no? La Virgen de los Remedios era la Virgen de los realistas. Si fueran un poquito congruentes con su hispanidad y con el rescate de su reconquista, irían, rescatarían, defenderían, fundamentarían, ¿no? Se buscarían algunos teólogos que escribieran unos libracos de por qué la Virgen de los Remedios es superior a la Virgen de Guadalupe, sí, que es lo que intentaron hacer. Es lo que decían en ese entonces, sí. Claro, ¿no? Por eso de la pinche virgencita, sí, su madrecita era de ellos, ¿no? Nosotros el estandarte de la Virgen de Guadalupe que traía el cura Hidalgo era enorme y pesado, lo cargaban entre varias personas, y la figurita de la Virgen de los Remedios era una madrecita, ¿no? Y por eso se decía que los realistas tenían muy poca madre. Pero en lugar de ir con la Virgen de los Remedios, viven la derrota cultural, porque eso es una derrota cultural, y van a ver a la Virgen de Guadalupe. Es la derrota cultural de como cuando los panistas se hacen pasar por feministas, ¿no? Todo el mundo se encabrona y no, que las feministas son tal por cual. En lugar de ver que los panistas están viviendo una derrota cultural así brutal, ¿no? Haciéndose pasar por feministas, cuando ellos rechazan el feminismo de A a Z, ¿no? Cuando Xóchitl Gálvez decía, sí, vamos a respetar los programas sociales y se sacaba sangre, era la derrota cultural del PAN, ¿no? Porque en lugar de articular un propio discurso, trataba de robar el discurso de la izquierda, ¿no? Para tratar de engañar a la gente. Y están haciendo exactamente lo mismo. Van a ver a la Virgen de Guadalupe, a la Basílica, ¿no? Y pues van a ver a la efigie, que como tú bien lo dices, la efigie que sirvió de bandera política para expulsar a los gachupines de América, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es una derrota de su parte, es parte de su incapacidad de reivindicar sus propias figuras, sus propios símbolos, ¿no? Ellos mismos los desutilizan, porque lo único que están haciendo es una utilización oportunista, inmediatista, cosificadora, fetichista de los símbolos religiosos, ¿no? Y eso se ve evidentemente. Lo que más me preocupa a mí, Toño, es el discurso racista, ¿no? Porque ese discurso racista sí tiene seguidores, ese discurso racista impacta en derechas, en centros, en izquierdas, ¿no? Hay gente muy progre que es muy racista, hay gente muy cristiana que es muy racista, ¿no? Y ese discurso antiindigenista cae en lo patético, cae en lo ridículo. De hecho, a mí me interesa esto de que el indigenismo es el nuevo comunismo. Yo lo pensaría en términos de, sí, claro que ella lo dice utilizando el espantajo del comunismo del siglo XX, como para pervertir, ¿no? Ensuciar la lucha genuina de los pueblos originarios por su emancipación en el siglo XXI. Pero ella no sabe de lo que está hablando, incluso no sabe lo que es el indigenismo, ¿no? Ella no tiene idea de lo que es el indigenismo en todo el debate científico, antropológico, en todo el debate sociológico, en América Latina y particularmente en México y en Perú, pero en México hay un acervo gigantesco de la teoría del indigenismo desde la antropología, que
surge desde Cárdenas, ¿no? La preocupación por lo indígena actual, el contraste de lo indígena antiguo con el indígena actual, el indígena postcolonial, y el indígena que resiste al capitalismo global, el indígena que ahora resiste al neoliberalismo, y que el Estado mexicano, después de la independencia de 1810, ¿no? Pasando por la Revolución Mexicana, tiene una enorme deuda porque ni la independencia, ni la reforma, ni la Revolución de Ayutla, ni la República Restaurada, ni la Revolución Mexicana le ha hecho justicia a esos pueblos originarios, a esos pueblos indígenas. Sí. Entonces, el indigenismo es el movimiento vivo o los movimientos vivos en el siglo XXI que están pugnando por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, la defensa de su cultura, la defensa de su tierra, la defensa de sus territorios, la defensa de sus ecosistemas, que además son nuestros, ¿no? Cuando los pueblos indígenas están defendiendo sus territorios y los ecosistemas, están defendiendo la vida que todos necesitamos, están defendiendo a la humanidad misma. Entonces, cuando la ignorante de la señora 7291 dice que el indigenismo es el comunismo del siglo XXI, lo hace de mala fe, lo hace demostrando la brutal ignorancia que ella sostiene por su racismo, por su ceguera colonial y no reconocer la lucha de los pueblos originarios, que es la defensa de la vida misma, ¿no? Pero además, si el comunismo es a cada quien según sus necesidades, de cada cual según su trabajo. El comunismo defiende la igualdad de todos los seres humanos porque en los seres humanos habita la dignidad infinita. El comunismo reconoce que todos y cada uno de los seres humanos son sujetos de derecho y por lo tanto a todos y cada uno de los seres humanos, sin importar su condición de raza, de género o sus características particulares, todos merecemos alimentación, todos merecemos vivienda, una vivienda digna, un hogar, todos merecemos un espacio pacífico, habitable, con dignidad, todos merecemos libre disfrute de los recursos naturales y pertenecer y formar parte del cuidado de los recursos naturales, todos merecemos educación desde el preescolar hasta la universidad y los posgrados financiados por la comunidad política representada por el Estado Nacional, todos como seres humanos, como dignidad en sí mismos, como sujetos de derecho, merecemos acceder a la felicidad, acceder a la satisfacción de nuestra dignidad y estamos obligados a respetar la dignidad de los otros. Eso es el comunismo. Si el indigenismo es el comunismo del siglo XXI, bienvenido el indigenismo y bienvenido el comunismo, ¿no? Porque los pueblos originarios están luchando por defender sus derechos, por defender la vida, por defender los ecosistemas, por defender sus territorios, por defender su existencia, su vida, sus derechos humanos fundamentales están siendo violados en toda América Latina, ¿no? Y México también, ¿no? Y entonces el Estado Nacional tiene que abocarse a defender los derechos y a proteger a los pueblos indígenas desde su subjetividad hasta su colectividad. Y si eso viene y lo ataca a Isabel con la señora 7291, con su crasa ignorancia, con su perversidad y con su gran habilidad para mentir, pues nosotros más que espantarnos y decir, híjole, ya ella está atacando el indigenismo porque dice que es tan malo como el comunismo. No, hay que separar indigenismo de comunismo rápidamente. No, al revés, ¿no? Si ella cree que eso es el comunismo, pues vamos a luchar por el comunismo. Si el comunismo es defender los derechos, la cultura, los pueblos, la tierra, los ecosistemas de los pueblos originarios, pues seamos comunistas, seamos indigenistas, militemos en la defensa de los derechos humanos y en la defensa de la vida. Si eso es ser comunista, pues fíjate nada más, qué fortuna, ¿no? Obviamente ellos lo hacen con una muy mala intención, sin entender absolutamente nada y utilizando toda la propaganda que se ha hecho durante medio siglo desde Hollywood y desde las grandes televisoras, desde los grandes medios oligárquicos, intoxicando la mente de las personas, de los trabajadores y de las personas religiosas en un discurso anticomunista, que además hoy ya es bastante trasnochado, eso también se tiene que decir, ¿no? En términos prácticos, ese discurso anticomunista es muy trasnochado. Yo creo que, por supuesto que le das en el clavo todo esto al planteamiento de Isabel Díaz Ayuso, pero yo estaría más bien bajo la idea de que no sabe ni lo que es el indigenismo ni lo que es el comunismo. Exacto. Pero tienes toda la razón, sí, o sea, al pensar precisamente
en la utopía que representa el comunismo. Yo siempre lo he defendido, ¿no? Uno tiene que entender el materialismo histórico, el materialismo histórico para poder entender precisamente comunismo, socialismo, etcétera, etcétera. Pero si se pudiera llegar a esa utopía en la que todos somos iguales, en la que ya no haya necesidad de una fuerza coercitiva, de un papel moneda, de nada de ese tipo de situaciones, y todos somos verdaderamente felices e iguales, bueno, pues eso, qué bonito sería entonces el indigenismo, ¿no? Claro que estoy de acuerdo con eso. Pero yo creo que lo hace más bien, como bien dices, desde la parte racista, porque lo insistió 3 veces, ¿eh? O sea, no lo dijo una vez. Ya tiene rato, ¿eh? Ya tiene rato. Insiste constantemente en esto. Y me gustaría muchísimo comentarle al público consentidor de Contoño Ruiz que en España tiene una frase muy racista para hablar de, como cuando nosotros los mexicanos decimos, no le hagas al tonto, los españoles dicen, no le hagas al indio, imagínate, ¿no? O sea, qué cosa más terrible. Creo que de ahí deriva esta idea de tratar de satanizar a ese indigenismo, a la llamada patria grande, a lo que representan los pueblos latinoamericanos, más no hispanoamericanos, con tal de, pues, no sé, ¿no? Aportarle precisamente al discurso de la iberósfera. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo esta señora. Insisto, repite esta diatriba, pero pues, como bien menciona Molay Mazo, tiene ni una puta idea de lo que significa. Miren. El indigenismo es el nuevo comunismo. Y en una democracia avanzada no hay hueco para atacar ni a la historia, ni a la verdad, ni a la unidad nacional. No sabe ni qué es democracia, ni historia, nada, no, eso es de verdad. Justamente, esa es la trampa de la reacción, la trampa del fascismo en el siglo XXI, es vestirse con el manto de la democracia y de los derechos y de la vida, ¿no? Pero vacían de contenido todos esos conceptos. Cuando ellos hablan de democracia se refieren a que gobiernen los más ricos, punto, no hay más, ¿no? Democracia para ellos no es participación del pueblo y que gobierne el que es electo, no, para ellos democracia es que gobiernen los ricos y que gobiernen con un programa económico, es al que le llaman libertad, ¿no? Que también vacían de contenido el concepto de libertad, y libertad es que todos nos subordinemos a la extracción de plusvalía y a la concentración del capital en los más ricos, ¿no? Que ni siquiera paguen impuestos los ricos, que nosotros, todos los pobres, trabajemos, produzcamos, ganemos bajos salarios y además paguemos los impuestos para generar las infraestructuras para mantenerlos a ellos, porque todos los ricos se hacen más ricos con las infraestructuras que todos nosotros pagamos, ¿no? Aeropuertos, carreteras, puertos, edificios, ¿no? Todo, hasta universidades. Algunos de esos ricos traidores se han educado en universidades públicas, por decirlo, ¿no? Y luego la vida, ¿qué es la vida para ellos? ¿No? La vida para ellos no es otra cosa que una bandera política demagógica que se debe utilizar como arma arrojadiza para quitarles los derechos reproductivos a las mujeres. No tiene otra utilidad la vida para ellos. Para ellos la vida no es la selva, el agua, los bosques, los ecosistemas, los animales, la biodiversidad. Para ellos eso no es la vida. Para ellos toda la biodiversidad, toda la biomasa, todos los ecosistemas planetarios, para ellos esos son recursos utilizables que se pueden convertir en mercancía y de los cuales se debe sacar una ganancia. Para ellos la vida, la idea de la vida, es solamente una bandera, un arma para lanzarlo contra los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no? Y contra las disidencias sexoafectivas. Y párale ahí, eso es la vida. Le quitan de contenido democracia, derechos, los derechos humanos, ¿no? Isabel Díaz Ayuso es de las líderes políticos europeos que más se han empinado a lamer las suelas del sionismo. Entonces, por un lado tienen un discurso hipócrita y demagogo de derechos humanos, ¿no? Y por el otro lado apoyan al peor violador históricamente de los derechos humanos que ha conocido nuestra generación, que es el gobierno de Netanyahu y apoyado por el trumpismo, ¿no? Entonces hay una hipocresía y una demagogia brutales en todo el discurso que hay de toda la derecha internacional, ¿no? Desde Isabel Díaz Ayuso, pasando por el Negre, ¿no? Hasta Salinas Pliego, pasando por todos los panistas que hoy están evidenciados como unos traidores a la patria, conspiradores, agentes de la CIA,
Todo eso trae ese discurso demagógico, ese discurso mentiroso, y en el que no hay que caer en la trampa. El fascismo del siglo XX era un fascismo autoritario, estatista, que se jactaba de ser antidemocrático, ¿no? Defendían el totalitarismo estatal por encima de la democracia, porque consideraban la democracia occidental un régimen descompuesto, ¿no? Que había entrado en una crisis, ¿no? Y ahora, después de la derrota, ¿no?, el Ejército Rojo, en mayo de 1945, el Ejército Rojo hace pomada a los nazis, acaban con Hitler, ¿no? Acaban con el régimen nazi, que es lo que hay que hacer con el sionismo también, ¿no? Y la derrota de los autoritarismos, la derrota de los totalitarismos, obliga a que la derecha tenga este deslizamiento hacia la defensa de la democracia, pero desde el vaciamiento de contenido, ¿no? Y los últimos 50 años se han dedicado justamente a imponer desde la narrativa y desde la lógica del neoliberalismo, ¿no?, a sujetar los conceptos del liberalismo, ¿no?, y ponerlos como parapeto para los nuevos autoritarismos y los nuevos totalitarismos, ¿no?, que hace 20 años los denunciabas y la gente se reía de ti, ¿no? Pues cómo vas a hablar de fascismo si estamos en plena libertad, ¿no? ¿No has leído a Francis Fukuyama, que ya se acabó la historia? Compas de izquierda te salían con ese rollo, ¿eh? Yo me acuerdo de muchos compas del PRD que nos salían con ese rollo cuando nosotros reivindicamos una lucha antifascista, ¿no? Bueno, pues ahora ya los tenemos en la puerta, ya nos están tocando, ya nos están diciendo que el indigenismo es el nuevo comunismo y ya están defendiendo el genocidio en Gaza, en Palestina, ¿no? Y ya afortunadamente los que antes se burlaban ahora ya son quienes coordinan la coordinación antifascista, ¿no? Esta liga antifascista, liga cultural antifascista, está todo muy bien. Hay que generar movimiento antifascista, movimiento antiimperialista y desarrollar una poderosa crítica anticapitalista para responder a todas estas ofensivas que tenemos en ciernes, ¿no? De la cual la señora 7291 solo es una, ¿qué diré yo?, parte de los Suscríbase y si puede, apoye este proyecto de periodismo libre e independiente con un superchat. No le hace que este sea un video pregrabado. También nos puede hacer un donativo. Aquí abajito de la pantalla hay un signo de pesos o de dólares adentro de un corazoncito que dice gracias o thanks. Píquele ahí y apoya la verdad con justicia. Parte de las últimas pataletas que dan, porque también se debe entender la gira de Isabel Díaz Ayuso como un intento de recolocar al personaje en un momento político en el que, si bien es poderosa la derecha en España, también ha crecido la posibilidad de un cambio o de un fortalecimiento del progresismo, ¿no?, a partir de la posición de Pedro Sánchez frente a Israel, frente al genocidio, frente a Trump, ¿no?, y frente a la emergencia de figuras políticas importantes como la de Gabriel Rufián o como la de Irene Montero, ¿no?, que han iniciado procesos de discusión, procesos de compartir experiencias, procesos de diálogo que pueden derivar en una unidad electoral, en una unidad programática de la izquierda que les ha costado mucho trabajo construir y tener éxito en los siguientes comicios, ¿no? Entonces también hay una coyuntura que presiona a que la derecha busque ¿cómo se llama? Estos escenarios, ¿no? Estos reflectores para, pues, jalar más adeptos, radicalizar la posición de sus seguidores e intentar imponer la narrativa en los siguientes debates, ¿no? Intentar poner los temas de los siguientes debates, que no sean los temas de profundidad que se necesitan discutir en Europa y en España, sino que sean temas de escándalo, temas de agresiones, de groserías, ¿no?, que es mucho la política de Trump, si la recordamos, ¿no? La política electoral de Trump es esa, ¿no? Una política de escándalo, donde en lugar de discutir los programas, en lugar de discutir las políticas públicas, se discute la última vez que agredió a una mujer o la última vez que insultó a una persona con
con discapacidad, ¿no? Entonces esto es también parte de cómo entender la política que está desarrollando la candidata de Vox, que utiliza la membresía del PP para promover sus discursos abiertamente racistas y abiertamente xenófobos. Y además venirlo a hacer a México, que vaya que eso es un atrevimiento, ¿no? Tantito le rascamos y buscará estar generando una nueva crisis diplomática de México con España, ¿no? Que justamente hemos avanzado en ir estrechando relación, y le vendría muy bien a la derecha española que haya una crisis diplomática con México para tener una bandera de la cual, en la cual engarzar su falso patriotismo, como le dicen la izquierda española, su patriotismo de pulserita, ¿no? Porque cuando tienen que defender los intereses de España, que son los intereses del pueblo de España, ¿no? Ceden siempre a las transnacionales, ¿no? Ahora que un soldado español fue secuestrado por la policía sionista en Israel, lo detuvieron unas horas, obviamente violando legalidades de derechos diplomáticos, ¿no? Pues fue un escándalo en España, y tanto Vox como el Partido Popular trataron de justificar a los israelíes que secuestraron a su propio soldado, ¿no? Entonces, cuando se trata de defender realmente la soberanía española, ellos están siempre dispuestos a lamer las suelas de Trump y de Netanyahu, pero necesitan escándalos diplomáticos como venir a provocar a México, ¿no? Alguna reacción visceral de algún político mexicano que ellos puedan utilizar como bandera de la crisis diplomática que hay con los comunistas, con los indigenistas, con los terroristas y narcogobernantes que hay en América, ¿no? Que son la izquierda. Entonces ese también es la búsqueda de un escenario de ese tipo, es lo que ellos están haciendo para tratar de posicionar su política en los espacios de opinión allá en el viejo continente, mi Toño. ¿Andas por acá o ya me quedé solo? Estoy bajando el video que me mandaste. Tú te da un segundito nada. Ay, sí, es que le acabo de compartir a Toñito Ruiz un video de Virulo, donde es un video ilustrativo, educativo, pero también autocrítico. Y entonces por eso me gusta mucho, que se llama ¿Qué es el comunismo?, donde Virulo canta una canción pequeñita de unos cuantos minutos, donde justo habla de la utopía, de que todos seamos iguales, pero la excepción es si nos gana la ambición personal, si nos gana la ambición de grupo, si nos gana las ganas de tener y después tener más para gastar, pues ya se va a acabar la utopía, porque vamos a querer todo para nosotros y nada para los demás, ¿no? Entonces está muy interesante esa canción de Virulo que le acabo de pasar a Toñito Ruiz. Y si hay tiempo y quieres que te dé más tiempo, Toño, yo les quería leer una cita. Por favor, adelante, ya casi está en las últimas ya de poderla, ya sabes que hay que convertir y bla. No, sí. Nos vamos a mí me gusta la música, ¿no? Entonces ya sabes que siempre nos tira la señal por cuestiones de música. Nos vamos a arriesgar, y si no, no pasa nada. ¿Seguro? No hacemos esto por dinero, siempre insisto en eso, ¿no? Hacemos esto Virulo nunca te denunciaría por derechos de autor. O sea, el problema es esa porquería que es el pinche algoritmo. Sí, no, Virulo jamás te denunciaría por una violación de derechos de autor. Ese compa es de una pieza, este compañero. Pues tú dale, y ahorita con mucho gusto ya estamos a punto de tener el video. Otra de las trampas discursivas de la ultraderecha y de la señora 7,291 ancianos es contraponer comunismo y cristianismo, ¿no? Entonces, el comunismo no surge con Marx, ¿no? Ni surge con el materialismo histórico, ¿no? El materialismo histórico es una crítica de la sociedad actual, ¿no? Es una crítica científica, o bueno, diríamos una crítica con pretensión con pretensión de cientificidad de la sociedad actual. Dice un compañero que se llama Ludovico Silva, filósofo venezolano, él dice, y se refiere al comunismo marxista, ¿no? Que en los años 70 se creía que ese era el único que había.
Dice, la idea de comunismo, por el contrario, nació de la observación científica del desarrollo universal de las fuerzas productivas, ¿sí? La observación científica del desarrollo universal de las fuerzas productivas es el marxismo, ¿no? Aquí yo le diría a Ludovico, no, ese no es el comunismo, Ludovico, eso es el marxismo. Y hay otro filósofo que es mexicano, que es jesuita, bueno, fue jesuita en su momento, y voy a hacer una cita larga, si me lo permiten, nada más para ilustrar el punto al que quiero llegar con esa falsificación que la derecha hace del cristianismo, contraponiéndola a la idea del comunismo. Y dice así, dice, que un cristiano se diga antimarxista puede comprenderse. Hay numerosas variedades del marxismo y es posible que ese cristianismo se refiera a alguna de esas muchas filosofías materialistas que se autodenominan marxistas, aunque tienen muy poco que ver con Marx. Que un cristiano se diga no solo antimarxista, sino también anti-Marx, probablemente se debe a que no ha leído a Marx completo y su odio adolece de simple ignorancia. Pero, bien miradas las cosas, ¿qué me importa? Yo no tengo ninguna obligación de defender a Marx. Pero que un cristiano se diga anticomunista, eso ya es otra cosa, y constituye, sin duda alguna, el mayor escándalo de nuestro siglo. Se refiere al siglo XX, pero podría ser el mayor escándalo también del siglo XXI. No es buena idea empezar un libro con exclamaciones, pero alguien tiene finalmente que vocear las verdades más obvias e importantes de todo el mundo, que todo el mundo calla por sabidas. La idea de comunismo está con todas sus letras en el Nuevo Testamento, al grado de que en estos 20 siglos nadie ha sido capaz de dar una mejor definición de lo que es comunismo que la que San Lucas formula en Hechos 2:44-45 y 4:32-35. La misma definición que Marx toma de Louis Blanc, de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. Está inspirada, si no directamente copiada, de la formulación de Lucas, la formulación que Lucas redactó 18 siglos antes. No hay demostración más clara del lavado cerebral que nos tiene sometidos el establishment que el hecho de que la concepción oficial y divulgada del cristianismo sea anticomunista. Esto es la introducción del texto de Porfirio Miranda, Comunismo en la Biblia, Sociología y Política. Se los recomiendo, publicado por Siglo XXI y también publicado por el Centro de Estudios Filosóficos José Porfirio Miranda, por si lo quieren seguir leyendo. Y yo, mira, yo sí me considero, pues evidentemente, gran seguidor de las enseñanzas de Jesucristo, amante de Dios, ¿no? En definitiva. Tú y yo lo hemos platicado muchas veces, tú más bien es más bajo la realidad agnóstica, ¿no? Pero entendiendo, por supuesto, la importancia de nuestras creencias como humanidad. Y siempre he dicho yo eso, lo mismo, o sea, estoy totalmente de acuerdo con este texto, con este planteamiento, total y absolutamente de acuerdo, ¿no? O sea, empezando en el manifiesto del Partido Comunista, empezando en el planteamiento de que los niños no están en el mundo para trabajar, sino hasta que crecen. Los niños tienen que estudiar, los niños tienen que hacer deporte, tienen que jugar, ¿no? O sea, tantas situaciones son absolutamente positivas y cristianas que han sido satanizadas por los hijos de Satán, por los verdaderos satánicos. Pero bueno, ya tengo este video que está muy bueno, de Virulo, a reserva de que algo vaya a pasar. Bueno, pues de una vez le digo a usted, público consentidor, si algo nos pasa, por favor, vuélvanos a sacar precisamente del infierno. Hace un par de semanas nos mandó al infierno Google y YouTube, y usted fue el que nos sacó del infierno. Aquí va algo que nos mandó el querido Moley Maza. Disfrútenlo, no dura ni un minuto, así que si nos frega YouTube, pues le vamos a mentar su Mauser, no a Virulo, a YouTube y a Google. Sí. Adiós. El comunismo es la sociedad con que soñaba don Carlos Marx, donde los medios de producción no
estén en manos de algún cabrón, no habrá gobierno ni policía, repartiremos la plusvalía y en este mundo de la igualdad todos tendremos felicidad. Pero si ganas la lotería vas a olvidarte de esta utopía y de esos sueños intelectuales donde todos son iguales. Buenísimo. Bravo, Lulo. Bravo, exacto, sí, ahí está. Muchas gracias, Toño, qué bonito. No, gracias a ti, querido Moley, y gracias por, como siempre, estar en este espacio aquí en Con Toño Ruiz, en el que siempre nos das mucha claridad. Te pido quiero aprovechar, te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente, bueno, pues te vea por ahí en la 4TV y en otros espacios, y pues que sigamos en esta resistencia frente a la guerra. Sí, sí. Sí, hoy también hoy es 4 de mayo y se cumple el aniversario de la represión de Atenco. Nada más recordar que hace 20 años hubo una represión brutal contra el pueblo de Atenco y porque rechazaban la construcción de ese aeropuerto criminal en Texcoco, y a la vuelta de la historia el lago está salvado, el aeropuerto Felipe Ángeles es una maravilla y se está haciendo justicia para el pueblo, y eso es algo que me llena el corazón de alegría. Y pues a mí me encuentran Molay Maza en Facebook, Molay-Maza en X, y le buscan Molay Maza y ahí me encuentran, no hay otro. Y en la 4TV, ahí ustedes pueden asomarse a ver la programación de la 4TV, donde está el esfuerzo colectivo de muchas compañeras y compañeros que lo hacemos con mucho, mucho amor para nuestro pueblo. Gracias, Toñito. No, gracias a ti, Moley, mi amigo, compañero de lucha, el historiador Molay Maza, aquí con Toño Ruiz. A ver si nos podemos ver durante la semana, y si no, pues nos vemos la próxima. Claro, acá andamos. Un abrazote. Un abrazo, ahí está el buen Moley, dándonos siempre mucha claridad aquí en Con Toño Ruiz.